Pues son ya las 7 en punto. Vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir una vez más a Hispania Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy es la última sesión, como he comentado, hasta después de verano y tenemos el privilegio de contar otra vez con Nacho Ruiz después de esa fantástica exposición sobre Picasso. Como la otra vez me dijiste, Nacho, que no te gusta que te presenten un demasiado academicista, voy a reseñar que tú trabajas como codirector junto con Carolina Parra en la Galería T20 y que eres un auténtico experto en arte y tu currículum lo dice, pero no voy a repetirlo por no parecer eso, academicista cuando demostraste el otro día que eres todo menos eso, como Picasso. Me gustó muchísimo el símil. Pues hoy nos toca escultura y bueno, en Murcia, ¿no? En el centro de la región de Murcia. Nacho, todo tuyo, adelante. Muchas gracias. Buenas A ver, tardes. Sí, sí, no, es que, perdón, tengo que recordar que por favor no compartáis la pantalla, ni abráis el micrófono ni la cámara ahora, que había una persona que estaba compartiendo y no ibas a poder. Discúlpame, para que podamos tener toda la sesión tranquilamente. Al final de la sesión, si queréis, podéis hacer todas las preguntas que queráis a Nacho, las escribís en el chat y yo se las retransmito. Perdóname, Nacho, adelante. muchas gracias. Decía que es un placer para mí estar hoy aquí con vosotros, porque además este es un tema que, que me interesa y sobre todo me interesa contar, porque es un tema no muy conocido. Yo creo que cuando miramos a la escultura barroca española, siempre contamos con Salzillo, lo cual es importante, es justo, es bueno. Salzillo es uno de los grandes maestros de la escultura barroca. Pero hay un problema, y es que ocurre algo parecido con Bernini en Roma. Es una figura tan grande, tan imponente, que corremos el riesgo de considerar que es lo único que ocurrió en el barroco murciano. Y no es así, ni mucho menos. Entonces yo esta tarde quisiera proponeros una introducción a la gran tradición barroca, hablando de Salzillo, pero también de Dupart, Nicolás Debussy y Nicolás Salzillo, el padre de Francisco. Para eso, yo quiero hacerlo lo más didáctico posible, lo más accesible. Si os parece, vamos a trazar una pequeña historia del... Para eso debemos entender Murcia no como la actual comunidad autónoma, sino como el antiguo reino. El antiguo reino que estamos viendo en el mapa deriva de la taifa, una de las taifas importantes del periodo islámico, y en su momento de máxima extensión pues llegó prácticamente hasta Sevilla. Pero digamos que un territorio estable del reino de Murcia sería el que tenemos en este mapa, que linda con Granada, pero incluyendo los Vélez, la comarca de los Vélez. Una cosa significativa es que en los Vélez había un Salzillo. Luego llega hasta la sierra, hasta Segura de la Sierra, y recorre toda la parte sur de Salvatierra, por ejemplo, Ellín, Chinchilla, lindando luego con Valencia e incluyendo en determinado momento Orihuela a la Escisión, hasta Cartagena. Es decir, era un territorio grande. Hay una cuestión que es importante y es una unidad estética del reino durante el barroco. Esto decía de que en los Vélez hubiese Salzillo como lo Chilla, como lo Orihuela, es un evento que nos habla de un artista de tremenda difusión dentro del territorio antiguo reino. Un reino que cuando se integra a Castilla pierde parte de esa personalidad, pero digamos que mantiene una identidad propia muy particular que el barroco va a alcanzar mediante la fusión de muchos elementos, un carácter muy fuerte y una personalidad, como digo, verdaderamente propia. El arte, como todo en la vida, forma de la política.
Y en el siglo XVIII murciano tenemos un personaje de extraordinaria importancia que es Luis Antonio Belluga y Moncada, el cardenal Belluga. ¿Por qué tanto el cardenal Belluga? Bueno, Belluga es un personaje que recorre gran parte del siglo XVIII, tiene una proyección importante, pero fundamentalmente política, y se debe a su vinculación al borbónico, la guerra de sucesión. Proximidad a Felipe V le va a granjear un peso y un poder extraordinario y va a recibir el obispado de Cartagena. Podemos decir que el obispado de Cartagena, a lo largo de la historia, es una prebenda muy importante para las personalidades políticas del ámbito europeo. Desde el emperador, como es Mateo Lang, pues hasta Esteban de Almeida, que es un personaje cercano a Felipe II, a el cardenal Belluga, que es un personaje muy importante en el asentamiento de Borbones, la corona española. El papel de Belluga es muy importante, más allá del eclesiástico, él pues es un personaje muy cercano a los oratorianos de San Felipe Neri, pero que su papel en Murcia es fundamental como virrey, capitán general de los reinos de Valencia y Murcia. Hay un momento incluso heroico, que es la batalla del Huerto de las Bombas en 1706, cuando consigue detener a los austracistas ya en la frontera de Murcia. El Huerto de las Bombas está en esto y es prácticamente casco urbano de la ciudad. Nacho, Una batalla. Nacho, ¿Sí? disculpa, se te entrecorta un poco la voz. Vamos a probar a quitarte la cámara para que solamente estés compartiendo la pantalla, a ver si conseguimos con eso que se oiga mejor, ¿de acuerdo? Cuando termines la exposición, volvemos a ponerte el vídeo, o sea, para que se te vea a ti y quitamos compartir pantalla. A ver si con eso lo conseguimos que se te oiga bien. Gracias. Muy bien, a ti. Tal y como decía, esta batalla del Huerto de las Bombas forma parte de la campaña de la Guerra de Sucesión y un componente heroico muy importante. En determinado momento se rompe el dique de la contraparada y se anega la huelga, retiene a las tropas ostracistas que iban a invadir la ciudad, salva la ciudad de Murcia, salva el reino de Murcia. Luego, en la batalla de Almansa en 1707, pues un contingente murciano va a participar en esta batalla que va a ser definitiva en el asentamiento de Felipe V en el Reino de España. ¿Por qué esta introducción militar de un cardenal? Bien, cuando es nombrado cardenal, va a seguir ejerciendo su poder en Murcia, aunque a distancia, pero esta posición política de Belluga y su vinculación al reino de Murcia va a propiciar el apoyo de la corona al reino de Murcia en Murcia, al bando borbónico, las estrategias políticas y un auge económico muy fuerte durante el siglo XVIII. Ese auge económico, que es un auge industrial, un auge agrícola, va a tener su repercusión en el arte. Y esto nos va a llevar a las grandes obras del momento. Obras como la fachada, el fronte de la Catedral de Murcia. La Catedral de Murcia es la gran desconocida de las catedrales españolas. Y este inmafronte, que se hace en la edición de la renacentista de Jerónimo Quijano, es una de esa riqueza murciana del siglo XVIII que parte de ese apoyo político borbónico gracias a esa función de la Catedral. Parte del siglo XVIII va a crecer en la medida que crece la economía y tenemos, pues, fundamental, no en Salcillo, sino en tres artistas que vienen debido a esa bonanza. Uno un poco antes, que es Nicolás Busi, otro que viene de Estrasburgo, Antonio Dupar, que viene de Marsella, gracias a la conexión con Cartagena, las conexiones portuarias y el flujo comercial, va a venir. Estos tres artistas vienen por esa bonanza. Es una bonanza que permite reconstruir esta maravillosa de este imafronte, que tiene todos los componentes clásicos y anticlásicos al mismo tiempo. Es emblemático, no olvidéis que aquí se está jerarquizando en cierta forma,
De hecho, Disculpa, Nacho, es que se te oye muy mal. ¿Hay alguna manera de intentar mejorar la conexión? Es decir, ¿estás conectado al cable? tenemos. Sí, dame un segundillo, voy a colocar un micro. A ver si conseguimos solucionarlo. Vamos a intentarlo. ¿Ahora? ¿Se me oye bien? Si no es una cuestión Hola. de claridad, no es una cuestión de claridad de voz, es que se entrecorta. Mm, no sé muy bien qué hacer, pero está conectado con cable, debería ser buena, podría ir a la tablet, pero no imágenes. No estás conectado por wifi, ¿no? Vale, es que como veo la pantalla parece que está con wifi, no por cable. No, Era por... no, está con cable. Dame un segundo que lo compruebe. Estamos con cable. No sé a qué se puede ver. Porque ya tuvimos un problema una vez y lo solucionamos con esto. No habíamos vuelto a tener problema. ¿Sigo intentándolo? Vale. Bien. Si lo ven muy complicado, pues paramos, pero yo voy a seguir mientras posible. De acuerdo. Esta fachada es una señal, es un elemento de ostentación, de riqueza de la diócesis. Es un propósito. Los intercolumnios, abajo tenemos a los 4 santos de Cartagena, emblema religioso fundamental, y en la parte de arriba a los 2 reyes santos, a San Fernando y Hermenegildo. Es importante porque de esta forma se estaba vinculando la corona borbónica a través de esta fachada barroca de una obra de arte, no solo con los anteriores a los Trastara, sino que estaba ampliando y se estaba llevando esa imperial española, incluso a Hércules, ¿no? Más allá de este cuerpo central, con estos 2 elementos fundamentales, tenemos las 2 entradas con los santos Juanes, que son tan españoles, que siempre tenemos en los 2 retablos, y luego un reparto de santos por toda la fachada, que dan un vocacional. Es una fachada realmente singular, que tiene mucho más movimiento que suelen tener en plan las catedrales españolas. Un proyecto de un ingeniero, de Sebastián Feringán, pero un proyecto que es retomado después por el escultor y arquitecto Jaime Bort. Todo es parte del mismo clima. Salcillo, la fachada, el obispo, el cardenal Belluga. Pero claro, para llegar aquí tenemos un previo. Ese previo parte de otro personaje también muy importante en el siglo anterior, que es el obispo Trejo, Juan Antonio Trejo, que nace en 1575, muere en 1645, es obispo de Cartagena y es un personaje de gran importancia política porque va a ser uno de los embajadores, uno de los más fuertes apoyos que va a tener la corona en el terreno diplomático para la instauración de su dogma vinculado a la corona española, que es el de la Inmaculada Concepción. Y aquí tenemos, en el trascoro de la Catedral de Murcia, aquí tenemos el trascoro que se ha quedado en una fotografía muy pequeñita, vamos a ampliarlo un poco, un trascoro muy rico de mármoles, una fachada muy entre clasicista y barroca. Aquí tenemos una Inmaculada Concepción, esta muchacha del Apocalipsis, que es una talla, una escultura en piedra del siglo XVII, no especialmente buena, ni realmente interesante. Es una imagen, perdón, madera, es una imagen que de esta forma tiene toda esa rigidez del manierismo, pero es importante, nos habla de un clima escultórico en Murcia en el siglo XVII pobre. No tenemos grandes escultores en el siglo XVII como los vamos a tener en el siglo XVIII, pero sí vamos a un del boro, tenemos el tono rojo, por forma del ajuar, del Trejo. La riqueza de los bordados deriva sobre todo pues, de la industria de la seda, que tanto va a ser en la región de Murcia, para la economía y luego en el terreno artístico con estos bordados pues, tan sensacionales en esa tradición. Claro,
si hay un crecimiento económico, eso se va a discutir en el arte de la platería, es inevitable. Es complemento necesario de la situación de cada diócesis. En ese sentido, la diócesis del siglo XVII en Murcia, los sucesivos obispos tienen que encarar circunstancias aterradoras, la peste de 1648, estábamos sumidos en una pandemia. Esta fue una de las peores pestes de la historia que golpeó de forma especialmente dura a Murcia. Una Murcia que 3 años después, en 1651, va a sufrir la riada de San Calixto, que es una tragedia solo comparable a la de Santa Teresa, ya en el siglo XIX. Dentro de esta riqueza ceremonial de una diócesis importante como es la de Cartagena, tenemos la custodia de Antonio Pérez de Montato. Es un platero toledano que lleva a cabo una obra maestra de la platería, que es interesante recuperar porque siempre que hacemos pues, esta lista de las grandes custodias españolas, digamos que nos la saltamos muchas veces cuando es un monumento de gran importancia y es una obra maestra de la platería barroca que nos define un clima, el clima barroco murciano del siglo XVII, que no es muy conocido, pero deja figuras de enorme importancia. Una de ellas, Pedro de Orrente. Orrente es un gran maestro del primer barroco español, un artista que es de Venecia, que conoce a los Bassano y que desarrolla este tipo de obra. Aquí tenemos la adoración de los pastores, que hoy está en el Museo de Bellas Artes de Murcia, como muy aparatosamente se encargan de señalar en la DFIA. Y es una pieza muy importante que pertenece al Museo del Prado, que habla de ese primer naturalismo del que van a surgir tantas cosas, de un artista que va a ser ensalzado, por ejemplo, por Pacheco, que habla de él, ya habla de las clasificaciones que había en su época. Llegó prestigioso, incluso él firma como pintor del rey. No es el único, y aquí tenemos otra pieza muy importante del barroco murciano, que es la Batalla de Llanto. Es una montada por el misterioso y esquivo Juan de Toledo, el pintor de batallas barroco, el capitán Toledo, por Mateo Gilarte, que habría hecho las figuras de la Virgen y los 4 retratos que aparecen. Es una obra monumental, una pintura enorme que hoy se encuentra en la iglesia de Santo Domingo, para la que se pintó. Es un cuadro además que se expone. Y aquí quiero que hemos visto esa custodia en la calle y vamos a ver también en la calle. Vamos a quedarnos con este detalle que va a ser importante. El clima de este primer barroco, frente al del segundo, aquí estamos viendo por ejemplo, un retablo siglo XVIII. Estamos viendo un primer barroco del siglo XVII bastante escueto, con una fuerte presencia realista. Coro que hemos visto de la Catedral de Murcia con esos mármoles es muy plano, pero en el siglo XVIII digamos que se va a animar de una forma increíble en una retablista especial, riqueza y significación, como es este retablo de la iglesia de San Nicolás de Bari en Murcia. El barroco va a dejar tipologías en la arquitectura y va a repetir un esquema de iglesia que en Murcia suele siempre de cruz latina, la iglesia de Santa Eulalia, en la capital, y en ese sentido es una iglesia muy rara porque tenemos un retablo pintado, un trampantojo, no es muy común. El retablo que vamos a tener en la iglesia barroca, fundamentalmente, es un barroco escultórico con este formato de gran relicario, mucho movimiento, potencia de las columnas y muchos volúmenes, siempre dorado. Pero aquí nos interesa esta planta de iglesia, con una galería superior, generalmente con una cúpula, fundamentalmente con tambor. En las pechinas se suele aprovechar para pinturas que suelen ser los 4 evangelistas. Se repite un esquema que de vez en cuando se rompe con obras tan significativas y tan importantes como es esta fachada del castillo, del santuario de la Vera Cruz de Caravaca, de la Cruz. Este juego de mármoles, esta piedra de Cerín y una circunstancia muy singular que nos va a remitir en esta fachada, como en otras que existen en la geografía murciana, al barroco hispanoamericano. Y es la conjunción del estípite en el primer cuerpo que estamos viendo a los lados y en el segundo de la columna salomónica, que va a ser el gran debate arquitectónico, como ya vimos en otra conferencia. El gran debate arquitectónico en México va a ser el estípite y la columna salomónica en momentos diferentes.
Lo cierto es que en esta fachada lo que tenemos es una transposición de esos modelos panamericanos a través de algo que nos remite fuertemente a la capilla del Sagrario, al Sagrario en la Catedral de México. No es este cuerpo, esta iglesia de Cortina, la única que existe en el barroco murciano, y aquí tenemos la iglesia de San Juan, por ejemplo, hoy museo, con esta bellísima, una planta centralizada. Ya no nos remite a toda esa estructura casi heroica de la planta central renacentista, nos habla de una cuestión más funcional, pero de enorme belleza. No olvidemos que el siglo XVIII se va adentrando en el rococó, pero no olvidemos también que entonces es una cosa y el rococó español es otra. La arquitectura civil suele ser en ladrillo, casi siempre no tenemos gran calidad de mármol ni cantidad, más allá de cejín, en la región de Murcia, y es un material muy costoso que, al igual que en el resto de España, se va a recurrir frecuentemente a esta composición de ladrillo, en partes enlucido, y se suele utilizar una portada, piedra, que en el caso de Madrid pues, es recurrente la de los Churriguera, ¿no? Todos los modelos que se siguen a partir de ahí, y que en el caso de Murcia va a ser más clásica, más pausada, menos churrigueresca, recurrir a ese término. Aquí tenemos un palacio que nos habla de esa arquitectura, primer cuerpo, un primer piso destinado generalmente a espacios comerciales, al negocio de la familia, un primer piso principal y un segundo, que suele ser donde se almacena el grano en el caso de familias que tienen, porque es el espacio más seco y donde mejor se va a conservar, bien ventilado. Estos ventanales son muy característicos de la arquitectura barroca del noroeste de la región de Murcia. El barroco murciano no solamente nos va a dejar estos pintores y los escultores que vamos a tratar hoy, también dejar dos enormes de la cultura barroca europea, como son Francisco Cascales, uno de los grandes humanistas europeos, con sus discursos históricos de la muy noble, muy leal ciudad de Murcia, o la figura de grandes diplomáticos de su tiempo, Saavedra y Fajardo. Quizá hablemos del gran diplomático, del gran teórico de la política diplomática española, probablemente no solamente del barroco, y de hecho es uno de los autores a los que dedicó su trabajo de investigación, Fraga, por ejemplo. Es un personaje definitivo para entender el declive del Imperio español, uno de los grandes escritores, sus discursos al príncipe, sus referencias, no solo políticas, sino también culturales, nos hablan de una cultura barroca, ya digo, no limitada exclusivamente a pintores y escultores, y no solamente al siglo XVIII, sino, como es en este caso, al siglo XVII. Tenemos una obra maestra de Pedro de Orrente que se encuentra en la Catedral de Valencia, y nos interesa porque a lo largo de la charla he dicho San Sebastián. San Sebastián es un santo que vuelve los momentos de pandemia y es un santo al que se reza para salir de esas situaciones terribles. Aquí tenemos nuevamente a Murarte unas pinturas para la iglesia de San Domingo de Mula que nos hablan de un artista de una extraordinaria calidad y la necesidad de revisar la pintura del barroco murciano, que es un terreno que estudió en su día José Carlos Agüera Arroz, que fue un gran historiador del arte de la región de Murcia, fallecido demasiado pronto, pero tenemos un terreno por contar sobre las investigaciones del profesor Agüera. Caso de Lorenzo Suárez, un pintor tan interesante como este, o Villacis, el misterio Villacis. Un pintor, un poblado murciano que Velázquez quiere llevar a la corte de Madrid para pintar frescos. Un pintor que fue importante en su tiempo, considerado los grandes fresquistas por Palomino, del que no queda obra. No hay obra de Villacis. Tenemos unos pequeños fragmentos de Bellas Artes sobre lo que yo hice una disposición que falsea un poco la realidad de la pintura destruida, pero son 3 fragmentos de una pintura mural completa, destruida por la incuria regional, que el gran can que tenemos en la región de Murcia, en nuestro patrimonio tan rico, tan interesante, y que no siempre nos importa todo lo que debiera. Claro, cuando llegamos al siglo XVIII, en Francisco Salzillo. Francisco Salzillo es un personaje proteico.
la última vez que nos vimos y nos escuchamos hablamos de Picasso. En muchos aspectos, Salzillo tiene también esa potencia. Es un personaje que alcanza un prestigio muy fuerte, va a dedicarse a... Bueno, su padre es un escultor del sur de Italia que se instala en Murcia, cierta presencia, cierto peso, lleva a cabo algunos de los encargos importantes, pero va a ser superado por su hijo Francisco ampliamente, porque hablamos de uno de los grandes maestros de la historia del arte español. Salzillo, que en un primer momento está pegado a los trabajos del padre, pero ya desde el primer momento demuestra una soltura y un manejo de las proporciones distintas. Cuando encaramos a un artista tan conocido como Francisco Salzillo, solemos pensar, bueno, ¿y qué se puede decir más de Francisco Salzillo? Hay mucho todavía por investigar, no solamente en cuestiones de archivo, sino en una parte importante que es entender a Francisco Salzillo como un taller. Él es el maestro que define y mata, pero todos los humanos, en un momento u otro, van a estar en el taller. Y aquí tenemos la muy relevante figura de Inés. ¿Por qué? Inés va los estofados, los dados, simplemente para las policromías de las tallas de Salzillo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos este bellísimo San Jorge. Si lo mejor de Salzillo puede acabar siendo la policromía, tanto como el movimiento, parte del éxito de Salzillo corresponde al trabajo de una mujer, Inés Salzillo, que obviamente en su día no se pudo reconocer y que es una laguna en los estudios sobre la obra del gran maestro. Un gran maestro que cuando desarrolla este inicial Sanan está sobrepasando tanto a Nicolás como a Bussy, que vamos a ver después. Dirán, bueno, por el último, bueno, porque es el que más conocemos y porque es el que centra el siglo y lo vamos a dejar aparte para poder centrarnos luego en los otros. Este gran maestro, Salzillo, Francisco Salzillo, que tenemos que ver más allá de las figuras de procesión de Viernes Santo, que son las más conocidas, y ver este formidable San Agustín barroco. Un barroco de una solidez y una dureza que trascendiendo las tendencias rococó, que está asentándose dentro de una potencia gestual y de unos estudios anatómicos que en último extremo derivan de Bellini. Pero es que podríamos llegar a entender fechas. El barroco empieza y lo acaba Salzillo. Dos artistas que vienen en último extremo, uno trabaja en Italia, otro trabaja en Murcia. ¿Por qué gran artista Salzillo no deja de remitir modelos clásicos? Y yo creo que la presencia es más que evidente, no solamente en este extraordinario San Juan, sino que se remite también a Miguel Ángel y a toda la tradición escultórica italiana a través del conocimiento de su padre, Nicolás Salzillo, pero también de los grabados que probablemente viniesen del padre y que pudo conocer en la biblioteca de San Esteban, donde él estudió, una biblioteca formada por el obispo Esteban de Almeida, que fue una de las grandes bibliotecas renacentistas de su tiempo y la más importante del Reino de Murcia. Para entender a Salzillo tenemos que verlo como esas individualidades y después como la procesión. Claro, es que el barroco murciano entiende lo objetual y lo material, como ocurre con el sevillano. No podemos entender el barroco sevillano sin las procesiones y sin poner en la calle las tallas. La procesión es un hecho que no es propio del barroco. De hecho, el Ara Pacis es una acción ceremonial romana. La procesión tiene un sentido casi desde el principio de la historia de la cultura. En Occidente, en el medievo alcanza una gran relevancia, sobre todo en los momentos también de pandemia, y aquí estamos viendo pues, una procesión que luego va a tener distintos significados, pero claro, hasta llegar al barroco las procesiones van a ser un elemento ceremonial durante toda la Edad Media y en el Renacimiento. No van a tener ese componente estético tan poderoso encontrar después. Y aquí yo me atrevería a decir Salzillo acaba entendiendo el hecho procesional casi mejor que nadie, y espero que nadie de Sevilla o de Valladolid se enfade conmigo.
o de cualquier otra ciudad española con grandes procesiones. Pero la procesión murciana nos ofrece el hecho de que Salcillo, al igual que podría hacer Busio, Cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, cuando Salcillo entrega la procesión a Jesús, a la Cofradía de Jesús, hace una procesión completa para una ciudad concreta. Aquí estamos viendo la Cena, una de las grandes obras maestras, de trapería, que es un espacio pequeñito, es una calle estrecha. Esto está hecho, las procesiones, los pasos. La Semana Santa murciana está hecha para esa ciudad del siglo XVIII, para estas calles estrechas, porque aquí vemos una riqueza y un abigarramiento que corresponde con una Murcia fue del XVIII para la que fueron dados estos pasos. Ocurre cuando llevamos estos pasos a las actuales avenidas de la ciudad, que tenemos la desolación, pérdida de sentido. Pero bueno, esto es una reflexión un poco mía. Aquí tenemos una demostración de que el barroco no es necesariamente objetual y la tenemos por la colisión del paso de la Cena con el imafronte de la catedral murciana. Aquí, en este momento efímero de la procesión, tenemos un sumum del barroco. Entender la procesión en el siglo XVIII no como estas tales que hemos visto medievales. Debemos entender que tienen personalidades distintas Valladolid, Sevilla y Murcia. Debemos entender que la procesión tiene un hecho, un elemento doctrinal fundamental. Se está contando en la calle la pasión de Cristo. En el caso de Murcia se está haciendo con alegría. Se está introduciendo una cara casi amable de los caramelos que dan los nazarenos como un hecho tradicional, que es una cosa nuestra única, y al mismo tiempo con el recurso de un barroco especialmente realista, un barroco que en ciertos puntos es amable, muy accesible. Esa referencia a la vida de la escultura orgánica, esta Semana Santa va a representar no solo eso, sino además, no olvidemos que la Iglesia del siglo XVIII sigue con su particular cruzada contra el protestantismo, que ya no va a perder nunca, más allá del fragor del siglo XVI y del XVII. Pero lo que tenemos es la ostentación del triunfo de la religión a través de ese hecho imparable que la Semana Santa en Murcia tiene un sentido especial, y Salcillo desarrolla algunas de esas cimas del arte que, más allá del hecho de que Bernini le hiciese en piedra de madera, nos traen toda esa esencia que resume el movimiento. Y aquí tenemos a San Pedro como un círculo perfecto de cortar la oreja, y en el otro lado el malvado Judas que besa a Jesucristo. Aquí, yo soy un experto en el mercado del arte, hay que decir que tenemos la fortuna de que nunca a nadie le ha interesado la escultura barroca en madera española, porque si no estarían todas en los museos europeos. Y afortunadamente, a diferencia de los Grecos y los Velázquez, la talla barroca española, al ser en madera, ha sido denostada el arte hasta hace muy poquito tiempo. Uno de ellos, David Friedberg, lo cual es una cosa muy singular. Gracias a ese factor, en Murcia tenemos los accesibles Santa Cecilia, que se están uniendo en estas cortes francesas, que se van insertando en la España de los. No olvidemos que esto desaparece, esa elegancia y ese rigor realista asociado a Austria, y tenemos una monarquía borbónica introduciendo incluso las gamas cromáticas en el vestir. Y Salcillo, que tan profundamente no es un hecho que deriva de la cultura francesa que se está insertando en España, no solamente en las grandes tallas, sino también en esa belleza increíble que es el Belén, que en un momento dado fue una de las mejores cosas que se podía ver en Murcia, que hoy se ha musealizado y se ha colocado, con lo cual ha perdido parte de su esencia, pero que es una belleza que además está hecho prácticamente con basura, porque son figuritas de barro con telas, con maderitas, son unos juguetes cada uno, y una obra de arte insuperable que deriva del Belén napolitano. Borbones luego Carlos III va a traer de Nápoles el suyo y en el Palacio Real se conserva. La platería en el 18 es muy importante y estos escultores también van a diseñar objetos de platería. Aquí tenemos una referencia que nos habla de esa importancia del cardenal Belluga, los órdenes de la vida. Y es que para enriquecer y favorecer su diócesis hace traer la leche de los virginales pechos de María, que conserva la ampolla que se encuentra en este relicario de enorme belleza barroca dieciochesca, Catedral de Murcia. Y cual Francisco Salcillo hace esta bellísima
Virgen de la Leche, que nos habla de un escultor que no solamente acabó las superobras maestras como es este San Jerónimo, realmente insuperable, que estuvo en los Jerónimos en Murcia y hoy está en la catedral, sino un pequeño medallón que hace referencia a ese hecho cultural de la leche de la Virgen y a ese naturalismo y a ese exceso de Ludovica Albertoni y de Bernini también, ese patos extremo en el primer barroco y el último ensayo, o en estas pequeñas figuras del Belén. Y para entrar en los otros vamos a hacerlo con una pieza de transición, el Santo Cristo, la sangre de la Cofradía del Lunes Santo, del que yo he de decir que mi familia es camarera desde la fundación de la cofradía, me cabe ese honor y mi vinculación es muy estrecha. Yo desde niño he montado pues este monte que tiene lo que es el Cristo en Lunes Santo, que es el gran día del barrio más popular de Murcia, que es el de San Antolín. Este Cristo que se atribuyó en su día a Budoy, gracias a Juan Antonio Fernández Lavalle, se atribuyó de forma muy documentada a Francisco Salcillo. Y esta presencia y esta posible vinculación de una escultura los dos nos habla del conocimiento de Francisco Salcillo, de este escultor tan importante que Nicolás de Bussy, un escultor estrasburgués que viene a España en el séquito de don Juan José de Austria y que en la segunda mitad del XVII desarrolla grandes obras de un extremado barroquismo y al mismo tiempo unas proporciones goticistas. Y aquí tenemos un punto muy complejo y es este San Francisco de Borja, hoy en el Museo de Bellas Artes de Murcia, se atribuyó tradicionalmente a Bussy y que hoy Juan Antonio Fernández Labaña atribuye a Nicolás Salcillo, al padre de Francisco Salcillo. En este caso lo que tenemos son piezas que nos están llevando a obra que es el Cristo caminante, el Santísimo Cristo de la Sangre, una obra de una iconografía muy singular que deriva de estos grabados, que es el Cristo místico, el Cristo lagar místico. Iconografía muy singular porque es un Cristo que está sobre su sangre, sobre la uva, él está pisando la uva que sale y se convierte en ese vino que están tomando estos personajes. De esta iconografía surge esta pieza que forma parte de la procesión del grupo del completo, que Nicolás de Bussy hace para la Archiconfesión del Santísimo Cristo de la Sangre y que entrega en 1688. Es una magnífica soberbia tan distinta de los Salcillos en ese barroco dieciochesco, porque aquí tenemos a Nicolás de Bussy, uno de los grandes maestros por conocer, que se asienta en Valencia, luego en Alicante, y va a instalar en Murcia, donde va a profesar un extremo misticismo que nos ha llevado a atribuir tradicionalmente este San Francisco de Borja a su mano, pero que nos deja la evidencia en esta obra maestra del barroco tan compleja y tan bella como es el Santísimo Cristo de la Sangre. Cuando llegamos a Nicolás Salcillo, que es un anterior a Bussy, tenemos un artista que, digamos, ha sido duramente criticado. Es un artista que no ha sido reconocido, pues yo creo que en su interés, en su importancia. Es un artista que viene de Nápoles, que los modos napolitanos a un reino en el que solo Bussy estaba dando un esplendor, y que compositivamente quizá tenga algunas carencias, utiliza un canon más corto, más reducido, muchas veces se han atribuido tanto a él como a Dupart. Yo creo que no tenemos que ser grandes expertos para darnos cuenta que la calidad del hijo supera ampliamente este San Sebastián que estamos viendo. Otro San Sebastián, otro recuerdo a la pandemia y a las pestes cíclicas. En el caso del trabajo de Nicolás Salcillo, al igual que Dupart, hijo Francisco y Nicolás de Bussy, es un trabajo estrictamente religioso, salvo en algunas referencias que casi siempre se han perdido. Aquí tenemos San Juan de la Cruz, talla que pudimos vivir en la exposición que se hizo en Conca de la Cruz, una talla formidable que además pudimos remozar y pudimos restaurar en cierta medida, lo cual fue una satisfacción. Y es una pieza importante, interesante, que contrasta fuertemente, por ejemplo, con esta de Dupart. Vamos a ver esta Inmaculada de Dupart y la vamos a comparar, por ejemplo, con el San Sebastián de Nicolás Salcillo. Nicolás Salcillo es un artesano corto frente a Dupart, que nace en 1175 y 1755, desde volver desde Murcia. Vamos a darnos cuenta que este trabajo, a lo poco que hemos visto de Francisco Salcillo, Francisco Salcillo, quizá incluso más que el de su propio padre.
¿Por qué? Porque Nicolás Salcillo es un artista, unas limitaciones técnicas que no tiene Dupart. Y aquí tenemos el San Juan de Dupart, que es una obra de enorme belleza, de unas proporciones casi muy lejana de cualquiera de las obras de Nicolás Salcillo. El trabajo de Dupart en Murcia es complejo porque se ha perdido gran parte de la obra, al igual que ha ocurrido. Aquí tenemos Nuestra Señora de las Ánimas de Beniaján. Yo aquí quiero pedir que se entienda que las restauraciones no siempre son perfectas, que los cambios estéticos pues hacen que las obras parezcan de otra forma, pero en el caso de Dupart tenemos un artista de una elegancia francesa, de una exquisitez que no era propia de un Nicolás Salcillo mucho más y que en absoluto tiene que ver con este casi gótico escultor estrasburgués que es Nicolás Debussy. Lo que sí es importante que entendamos, tanto Nicolás Debussy como Nicolás Salcillo, como Antoine Dupart, son las tres fuentes en las que se construye el trabajo de Francisco, y no podemos entender en ningún caso y de ninguna manera la obra de Francisco Salcillo sin entender no solamente el juego de estos tres artistas, sino las policromías. Y en este sentido yo creo que hay algo que debemos contemplar también, y es que las policromías de Nicolás y de San Sebastián, por ejemplo, una referencial, son de una calidad inferior a la de Antoine Dupart. Antoine tiene trabajo en policromías, en los tofados y en los dolores, aquí tenemos el stand, va a acercar a las calidades que va a superar ampliamente Francisco Salcillo. Caso. Hemos entendido que Francisco Salcillo deriva de tres artistas, de tres escultores, por decir así. Su padre, Nicolás, el francés Antoine Dupart y el estrasburgués Nicolás Debussy. Pero más allá de todo eso, vamos al principio de la conferencia. No solo deriva de estos tres maestros del siglo XVIII, deriva de la tradición barroca del siglo XVII, de esos grandes pintores que hemos visto, y sobre todo de ese contexto artístico, cultural e histórico del barroco murciano que tiene en la presencia del elemento fundamental proporciona la riqueza a ese reino, y casi olvidado incluso por los murcianos, que fue el gran reino de Murcia, que en el siglo XVIII vive una de las fases de máximo esplendor de la historia del arte español. ¿Qué pretendí esta charla de hoy? Primero, dar a conocer a estos tres últimos escultores, pero también a los primeros pintores y al propio cardenal Belluga, que es uno de esos lugares comunes que tenemos en la cabeza como Saavedra Fajardo. ¿Quién será Saavedra Fajardo? Nos habremos preguntado al pasar por una calle que lleve su nombre. ¿O qué haría el licenciado Cascales? Yo les invito a conocer el reino, a conocer la región, a conocer sus ciudades, a conocer Cejín, Caravaca, el fulminante barroco lorquino, a conocer la ciudad de Murcia, lo que hemos conseguido no cargarnos murcianos, somos especialistas en la demostración del patrimonio arquitectónico importante. Les invito a conocer el Museo de San Juan, a conocer el Museo Salcillo, a conocer el Museo de la Catedral y a conocer todo este gran barroco que no se acaba en estas esculturas ni en los cuadros de Orrente o de Gilarte, que llega a través de las custodias y de todo el mobiliario a cimas muy altas de la historia del arte y de la cultura española. Les invito a pensar y a entender que el barroco murciano no es solo sencillo, es un campo de conocimiento en el que se suma el arte, la historia, la economía, la política y esa industria que fue la seda y que propició tantas cosas y tan altos momentos de la historia del arte y de la arquitectura. Y con esta imagen de Dupart, por la que yo tengo especial predilección, si les parece, les voy a dejar espacio para preguntas, para consideraciones o lo que quieran contarme. Les estoy tratando, aunque muchos de ustedes son amigos, que voy a pasar con la confianza que casi ahora hemos pasado juntos, tutearos, y gracias por la paciencia y por haber pasado esta tarde conmigo. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias a ti, Nacho. Gracias por descubrirnos esta visión del barroco, habernos puesto en antecedentes con esta presentación de las referencias que tenía Salcillo para crear esas grandes esculturas de las que nos has hablado, y sobre todo por la invitación que nos has
lanzado para conocer Murcia desde una perspectiva tan personal y pasional como nos has comentado. Yo personalmente te agradezco, hay mensajes también de agradecimiento en el chat. Por eso, muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta mientras la gente escribe. Em, yo tengo un par de preguntas. Has comentado en un momento dado de la exposición que la escultura barroca española ha sido muy denostada y que precisamente por eso seguimos disfrutando de ella. Y me gustaría saber tu opinión de por qué crees que ha sido así. Bueno, vamos a entender que la escultura barroca española es religiosa, es pasional. Cuando vemos la obra de Bernini, tenemos que la mayor parte es mitológica y luego hay otra parte muy importante religiosa, la que hace para el Vaticano, pero las piezas que hace para el burgués son obras mitológicas. El mercado internacional, cuando se activa a partir del siglo XIX, cuando sobre todo a partir de la invasión napoleónica, se va a descubrir la pintura española. Y, por ejemplo, Murillo se va a convertir en el gran artista del momento, mucho más que Velázquez a finales del siglo XIX. Pero ¿cuál es la obra de Murillo que más alto precio alcanza en los mercados londinenses? Las escenas callejeras, los niños, los mendigos y luego las escenas religiosas. Ese arte del siglo XVII y el XVIII, que tiene en Velázquez casi un unicum que hace, porque se le permite hacer las escenas religiosas, el hecho religioso del tema limita el conocimiento y la difusión en el mercado. Pero el caso de la escultura, que siempre es más difícil que la escultura en los mercados artísticos, el caso de la española está hecha casi estrictamente en madera. Y va a existir un complejo bastante fuerte, no solamente en el mercado, sino también en la historia del arte a la hora de reconocer la escultura en madera. Una escultura en madera que además es barroca. Y no olvidemos que en determinados momentos del siglo XIX y el XX el barroco va a estar muy denostado dentro de los criterios estéticos de cada tiempo. Todos los factores suman para que hoy sea cuando estamos reconociendo a Martínez Montañés, a Gregorio Fernández, a Salcillo, a todos estos grandes maestros. Y yo, francamente, me alegro de que haya sido tan tarde el reconocimiento porque, como decía antes, eso ha hecho que las obras no hayan salido y en el Metropolitan apenas haya esculturas barrocas españolas del periodo. No, desde luego en eso estamos completamente de acuerdo. Es una pena que hayamos tardado en reconocerlo, pero mejor que haya sido para mantenerlo un poco en secreto y tenerlo un Sí. poco así cuidado tapadillo para que se descubriese más tarde y se pudiera disfrutar y se pueda sobre todo, como dices, seguir disfrutando en más o menos, ¿no? Disfrutando en su situación original, que como son por las procesiones o los sitios originales, ¿no? Eso que has hecho mucha incidencia sobre ello durante tu conferencia, que también podría dar pie a otro tema de conversación, ¿no? De si descontextualizar la obra, no descontextualizarla, si los museos, en fin. Ahí estamos abriendo un campo diferente y muy grande. Voy a aprovechar para comentarte que José María tiene una pregunta y es que te pregunta, dice, en la línea de las últimas investigaciones de La Baña, ¿no crees que tanto Nicolás Sencillo como Bussy son todavía hoy unos grandes desconocidos para los estudiosos? Totalmente. Totalmente, porque además La Baña, que es amigo mío y que ha trabajado con nosotros, por ejemplo, en Místicos, yo sigo mucho sus investigaciones que me parecen muy importantes. No debemos olvidar también a Mari Carmen Sánchez Rojas, que puso en valor a Nicolás Salcillo, pero es que realmente son dos desconocidos. O sea, es el problema de Francisco Salcillo. Francisco Salcillo es tan grande, tan bueno, tan importante, que nos deslumbra. Estamos todos un poco deslumbrados y ha hecho que no profundicemos históricamente en estas tres figuras. Dupart también es un desconocido, el propio Bussy, aunque últimamente ha ido apareciendo más documentación. Pero yo a José María, que es también amigo mío y lo saludo desde aquí, le recuerdo una cosa, y la escultura murciana del siglo XVII. Es que ahí tenemos una laguna. Estamos de acuerdo que la del siglo XVIII es esplendorosa y la del siglo XVII no tanto, pero hay muchísimo por investigar todavía en ese terreno. Bueno, pues cuando se haya descubierto un poco más, Nacho, te apuntas a una nueva sesión de Hispania Extra contigo en casa y nos haces abrir nuestro conocimiento. Juan Manuel tiene otra pregunta, además de darte las gracias por la exposición. Eh, perdón, me he equivocado de pregunta. Perdón, es Rosa. No te Es que preocupes. se me ha saltado la... Bueno, Juan Manuel de todas formas agradece la exposición. Es Rosa, perdona. Dice que le ha quedado por saber más cosas. Entre ellas si hay mucha producción de escultura en terracota policromada, en concreto de esos 4 artistas de los que nos has hablado. Sí, vamos a ver. Hay
tenemos que entender que lo que primero se pierde en la escultura es la terracota, que es la que peor conservación tiene. Sí, sí tenemos, de hecho hay una obra muy importante que se fue de Murcia hace mucho tiempo, que es un Belén de Nicolás Salcillo, un Belén completo que sería el antecedente del que actualmente está en el Museo Salcillo. Ese primer Belén que estuvo en el convento de las Agustinas, si no me falla la memoria, donde estaba el San Agustín, que hemos visto antes de Francisco Salcillo, ese Belén salió de Murcia como tantísimas obras. Muchas se pierden porque el tiempo las deteriora, pero hemos conservado algunas impresionantes obras maestras, solemnes y tremendas, de Francisco Salcillo, que son los bocetos que se conservan en el museo de su nombre en Murcia. Ese museo merece la visita solamente, bueno, todo merece la visita en ese museo, pero solamente esas terracotas son sensacionales, porque además incluso tienen las cuadrículas para luego traspasar los modelos a grande. Luego, en Murcia hay una fuerte tradición de trabajo en madera y sobre todo belenística. Hay muchísima figura de Belén dieciochesca hasta nuestros días. De hecho, hay un gremio artesanal del Belén muy, muy, muy importante, una verdadera industria que mantiene unos criterios de rigor y de trabajo muy altos. Luego podemos encontrar figuritas, por ejemplo, el formato de pequeña escultura en terracota es muy dado pues para las figuritas de conventos de monjas, los niños Jesús que ellas llevaban cuando entraban en el convento. Ahí se ha conservado una parte de la producción. Yo diría que para lo que se ha conservado en otros sitios, lo que hemos conservado no está mal, y sobre todo ese descomunal monumento que es el Belén de Salcillo, claro. Precisamente al hilo de los belenes, comenta Diana que la directora del Museo Salcillo visitó la ciudad de Nápoles el pasado enero durante el Congreso Internacional sobre el Belén Presepe del Museo Diocesano de Nápoles y ha hablado sobre el arte Belén del Belén de Nicolás Salcillo y Francisco Salcillo. Sí. No sé si conoces esta... Sí, María Teresa fue compañera mía en la Universidad de Murcia. Yo aquí hay una cosa que la he dicho, pero yo tengo un pequeño problema con el Belén de Salcillo. Yo lo conocí de niño en su disposición antigua, que era escenográfica. Es decir, entrabas en una sala con muy poca luz y encontrabas todo el display del enorme que ibas siguiendo, que es como se colocan los belenes en las calles y en las iglesias murcianas. Aquí hay incluso belenes enormes, como es el Belén de la Peña La Pava, que es como el de Salcillo hecho hoy, o sea, esas dimensiones con casas enormes y tal. Ahora ese Belén se ha musealizado, se ha compartimentado, se ha metido en vitrinas, se ha separado por secciones, dentro de estos criterios museográficos modernos que suelen estar muy bien, pero que, como tú insinuabas hace un momento, tienden muchas veces a desnaturalizar la obra. Yo, francamente, prefería esa composición escenográfica que fue para la manera de exposición que pensó Salcillo y no este display contemporáneo de las vitrinas, de los espacios tal cual, que es aséptico, bonito y llena más espacio, pero en cierta forma sí hace perder la esencia de una obra que, no olvidemos, es un relato discursivo equiparable al juego procesional en la calle, pero en pequeño. Como he dicho, da para un tema de conversación y sí, un debate amplísimo. Carmen comenta con respecto de la otra conversación que teníamos antes que las obras, al ser religiosas, debió influir mucho después de la Reforma Protestante a la hora de su valoración. Y me imagino que estarás de acuerdo en esa valoración, tú también. Bueno, claro, ahí podemos hablar en un contexto artístico y también luego en un contexto de mercado del arte. Vamos a entender cuando la reforma prohíbe o decide no volver a hacer representaciones de santos y demás, una industria escultórica y pictórica que existía en el ámbito del luterano va a desaparecer, se va a perder. De hecho, se van a reconvertir, por ejemplo, parte de ellos en la industria juguetera alemana, que es tan importante. Esa lucha de las imágenes en el ámbito católico va a hacer que proliferen las imágenes, que se vuelvan más emotivas, más intensas, más barrocas. Gregorio Fernández es un ejemplo muy claro de esa necesidad de vínculo emocional, y Francisco Salcillo también lo es de otra manera, pero sobre todo Nicolás de Bussy, recordemos el Cristo de la Sangre, de manera que artísticamente hay una profusión descomunal de imágenes religiosas después de la Reforma y la lucha de la contrarreforma. Pero también incide en el mercado del arte, y es que el ámbito protestante va a ser menos proclive a comprar imágenes católicas ya en el siglo XIX. Eso va a limitar también, volviendo a lo de antes, a ese afortunado factor de que conservemos casi todas las obras.
Sí. Juan Miguel tiene otra pregunta y es que ¿dónde se encuentra, o sea, dónde está la mayor parte de la obra de Salcillo? ¿En qué museo se encuentra? Mm, en Murcia hay un museo Salcillo que tiene como elemento central la procesión, los pasos que creó para la cofradía, tiene el Belén y luego tiene determinadas obras más levantes, menos, pero por ejemplo tiene esos bocetos que decía que son brillosos. Ahí es donde se puede ver la mayor cantidad de obras. Pero a muy poco está la catedral donde está el San Jerónimo que hemos visto, el Cristo del Facistol, la Virgen de la Leche, y luego por la ciudad de Murcia tenemos, en un paseo de una tarde, podemos llegar a ver gran parte de la obra de Salcillo, que se concentra en la capital del reino. Pero es que si nos vamos a Villena, nos vamos a Orihuela, nos vamos a Lorca, donde vayamos, vamos a encontrar Salcillo, obviamente. En el reino de Murcia, claro, que es un elemento unificador de esa cultura barroca murciana. Pues nada, vamos a tener que retomar ese comentario que nos haces al final, esa invitación a conocer Murcia en profundidad para poder disfrutar de Salcillo y de toda la cultura que está relacionada con él. Cristian tiene una apreciación y una pregunta, y es que dice, en general, el barroco español es el más retrasado de Europa, o sea, retrasado en el tiempo. Pero pregunta si hay un desfase temporal en cuanto se da ese estilo en las diferentes regiones de España. Es que no sé a qué se refiere Que el con barroco que el barroco llegó a español. España más tarde. No, no. Vale, es lo que comenta. Bueno, yo discrepo de lo que dice Cristian. De hecho, lo que hemos visto en la primera parte del siglo XVII, tenemos a Pedro Rente activo en el primer tercio del siglo XVII. Las obras de Velázquez del primer naturalismo están cerca de lo que está haciendo Rivera, y Rivera es un artista español trabajando en Nápoles. Yo creo que el barroco español está en fechas como en Holanda o como en Italia o como en Francia, pero claro, el barroco francés es clasicista, el italiano tiende muchas veces a lo mitológico y el holandés tiene un naturalismo diferente en Rembrandt al que va a tener Velázquez, pero el barroco no tiene un retraso ni estético, ni estilístico, ni temático en absoluto. En el caso de la escultura, quizá podríamos pensar que Francisco Salcillo es un artista tardío, ¿sí? Pero claro, una cosa es Martínez Montañés, que es un coetáneo de Velázquez, y otra cosa es un artista dentro del contexto del rococó, que es Francisco Salcillo. Pensemos que estamos hablando de barroco y de rococó, y de 2 siglos, de un estilo que se va bifurcando y va generando casi una red capilar en Europa. Dentro de las regiones, no es... están pasando mis hijos por detrás. No No pasa nada, es las cosas del directo. no, es como este señor inglés de la BBC. No es una cuestión de retrasos. Yo creo que hay una cuestión identitaria en el barroco de cada región. Y lo que ocurre en Sevilla, como decía, corresponde al carácter sevillano, de manera que el vallisoletano es profundamente distante y distinto, como lo es el murciano, el que esas 3 Semanas Santas, que son el hecho barroco casi sumo de la gran aportación española al barroco, más allá que Velázquez incluso, son esas procesiones de Semana Santa como monumento efímero, no es retraso, son distintas sensibilidades, por decir así. Sí, tal vez la palabra retraso no era la que encajaba perfectamente en la pregunta, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Tiene Juan Miguel otra pregunta y es que en Villena, en la iglesia de Santiago, ¿hay alguna obra de Salcillo? A ver, en Villena, en la iglesia de Santiago. A ver, Santiago, Salcillo trabajó en Villena, pero lo que no sé es si queda alguna de las imágenes. No sé si queda una Sagrada Familia. ¿Puede ser? Habrá que Bueno, investigarlo, si no. sí. Yo quiero recordar que es la Sagrada Familia. Él trabajó en Villena como trabajó en todo el antiguo reino y en ciudades que además eran especialmente importantes, como es el caso de esta, eh, especialmente. En Orihuela, que en Orihuela sí, ahora sí estoy recordando, sí tenemos una Sagrada Familia. En Orihuela, digamos que es el segundo punto donde más trabajó, y ahí tenemos algunas de las grandes obras maestras. Tenemos que tener en cuenta también una cosa que no se ha comentado, pero hay que decirla, y es que gran parte de la obra, o una parte muy representativa, se perdió. Eso de Salcillo, tenemos la suerte de que en Murcia la Junta de Incautación de Patrimonio durante la Guerra Civil Española trabajó de forma impresionante e inmejorable, ¿no? Fueron nuestros Monument Men, que fueron con una camioneta salvando esculturas pues, por donde buenamente pudieron cada uno.
Pero claro, sí, se ha perdido bastante obra. El caso de los Vélez, que antes hablaba, pues la obra que tenemos atribuida pues se perdió. Se ha perdido mucho. De hecho, tenemos que tener en cuenta también otra cosa. Sobre la obra perdida de Salcillo crecen otros escultores que siguen los modelos. Sánchez Lozano, que es un escultor del siglo XX, trabajó toda su vida emulando los motivos salcillescos y recuperando algunas, o reconstruyendo, o haciendo de cero obras que se habían perdido de Salcillo en la Guerra Civil Española. Pues Nacho, creo que no hay ninguna pregunta más. Voy a empezar dándote las gracias de corazón por tu exposición, porque tanto esta como la anterior de Picasso han sido, para mí por lo menos, reveladoras, han sido todo una lección de aprendizaje de arte. Y bueno, hay mensajes de agradecimiento y de que se unen a esa apreciación. Muchísimas gracias. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí ya. Son las 8. Vamos a cerrar esta última sesión de Hispania Nuestra Contigo en Casa antes del verano. Volveremos después del verano con más sesiones, con más temas, con más debate, para que todos vosotros os sintáis acompañados y disfrutemos del patrimonio desde casa. Os invito a que nos sigáis en redes sociales durante estas semanas hasta que volvamos con vosotros, os inscribáis al boletín y en caso extremo, si todavía no sois socios, que os hagáis socios para acompañarnos en esta aventura que es la defensa del patrimonio y la protección de nuestro legado, desde tantos diferentes puntos de vista como estamos mostrando. Os recuerdo, como siempre, que estas sesiones se graban, las podéis ver siempre que queráis en nuestra web y nada, invitaros a todos a que os comentéis, que sigáis todas las novedades que tenemos en marcha para que bueno, sigamos para adelante y el patrimonio no sea un desconocido como ha ocurrido con el barroco español durante mucho tiempo y sea conocido, amado y totalmente expuesto a la gente para que lo disfrutemos. Pues no, creo que no hay ninguna pregunta más. Nacho, muchas gracias y nada, feliz verano. Igualmente, muchas gracias a vosotros.